En esta clase te voy a explicar el proceso de fotosíntesis. Esto es para el módulo específico de biología para tu examen de admisión Exani 2. Ya tenía muchísimo tiempo que quería grabar esta clase. Pon mucha atención porque la he preparado de la manera más sencilla para que te quede claro todo el proceso y cuando te enfrentes a reactivos de este tipo, mira, puedas resolverlos de una manera, sencilla y rapidito. Vamos a comenzar. La fotosíntesis usa la energía luminosa del sol y con ella va a fabricar azúcar y maravillosamente oxígeno. Es un proceso entonces donde se transforma la energía solar, la energía luminosa, en energía química. Los organismos que son capaces de realizar este proceso son las plantas, las algas y las cianobacterias, porque para que ellas puedan realizar la fotosíntesis tienen un pigmento color verde, por eso son verdes, que se llama clorofila. Ese pigmento es el encargado de absorber la luz, por eso también acá está pintado de verde, es el encargado de absorber la luz para que se pueda realizar este proceso. Todos estos seres, como son capaces de producir su propio alimento, se conocen como autótrofos. Así que las plantas son capaces de producir sus propios alimentos a través de la fotosíntesis, ¿sí? Porque forman azúcares. Realmente, mira, forman azúcares, efectivamente. Pero la fotosíntesis, fíjate, solamente es la formación de glucosa. Tienes que saber que estos organismos también tienen mitocondrias. Y entonces esos azúcares que generaron y también ese oxígeno que generan, también lo utilizan para producir energía porque también tienen la ruta aerobia, porque también tienen mitocondrias. En muchas ocasiones se cree que solo la fotosíntesis les da de comer, pero la fotosíntesis es la forma en la que ellas crean sus glúcidos. Y después, por la respiración aerobia en las mitocondrias, podrían generar el ATP. Que más que nada hablar de un contexto de comida, esto es energía. Crean esta molécula con la que después la respiración la va degradando y va generando energía. De hecho, esas son clases anteriores que ya debes tener vistas antes de fotosíntesis. Si en realidad este es el primer video que estás viendo de estos procesos de energía, yo te recomiendo que veas otro video antes de continuar, que se llama Procesos Metabólicos para Obtención de Energía. Yo ahí te explico en qué orden veas todo esto. De preferencia, primero ver todo el proceso de la respiración aerobia, de la respiración celular, los videos de fermentación, de la respiración anaerobia, y ya después fotosíntesis. Aunque te voy a ser honesto, tú puedes ver este video y después ver los otros. También se puede. No es necesario conocer respiración y después fotosíntesis, o primero fotosíntesis y después respiración. Se pueden ver por separado, ¿sale? Fíjate esta reacción sencilla en la que te queda claro que la fotosíntesis, mira, es básicamente producción de azúcares y oxígeno a partir del CO2, que es el dióxido de carbono, y H2O, que es agua. Pero todo esto es con la ayuda de la luz solar. La fotosíntesis es considerado un proceso anabólico. ¿Por qué te digo esto? Porque en tu examen van a aparecer reactivos de otros temas en los que te dicen cuál de las siguientes rutas es catabólica, cuál de las siguientes vías es anabólica. Bueno, para efectos de tu examen la fotosíntesis es anabólica. Sé que vas a encontrar por ahí que estos procesos tienen partecitas que crean y partecitas que degradan y puedes combinarlos, pero para tu examen ya te estoy aclarando: fotosíntesis, anabolismo, ¿va? El H2O, el agua, será fuente de electrones porque va a haber una transferencia de electrones para poder usar esa energía luminosa, y el dióxido de carbono va a utilizarse como fuente de átomos de carbono para poder formar los azúcares. Y date cuenta que cuando acá se quitan entonces los protones, los hidrógenos, lo que nos queda nada es oxígeno. Y acá cuando le quitamos los carbonos para la formación de azúcar, lo que queda es oxígeno. Así que otro producto de la fotosíntesis es el oxígeno. Por eso es que por ahí vas a encontrar que gracias a las plantas, gracias a los árboles,
respiramos. Y también puedes encontrar por ahí que el mar es un gran productor de oxígeno, claro, porque ahí están las algas. Y también tenemos a los otros organismos que son las cianobacterias. La fotosíntesis, tienes que saber, para que sea más sencillo el tema, que lo puedes dividir en dos partes. Una fase luminosa y una fase oscura. Así es como te lo vas a encontrar casi en todas las explicaciones y en todos los videos. Pero ya después de que estudies, y de hecho ya te lo voy a aclarar, decirle a la segunda fase oscura es incorrecto, es mal llamada fase oscura. Lo correcto, y a la otra, en vez de decirle fase luminosa, lo correcto es decirle reacciones dependientes de la luz. Y a la segunda fase, el ciclo de Kelvin-Benson. ¿Va? Como está aquí. Esto sería lo más adecuado. Aquí en las reacciones dependientes de la luz, ¿va? También fase luminosa, se ocupa agua, se ocupa el H2O como fuente de electrones, y se ocupa luz como fuente de fotones. Y fíjate que se forma ATP, NADPH, y se libera oxígeno. En todo este proceso las reacciones son dependientes de la luz. En el caso de la fijación del carbono, el ciclo de Kelvin, aunque el nombre completo es ciclo de Kelvin-Benson, se ocupa, fíjate, se ocupa ese ATP y el NADPH más CO2 para formar azúcares. Ya vas a ir viendo el proceso porque te lo voy a explicar y vas a ver por qué aquí dice G3P. Y claro, como el ATP es una batería cargada, después de que se utiliza, se regresa el ATP, ¿verdad? También por ahí va a haber una liberación de fosfato, y el NADPH, después de utilizarlo, queda el NADP. Va a haber un proceso de reducción. Yo todo eso te lo voy a explicar en el ciclo de Kelvin. Y si quieres un dato muy importante que ya te he mencionado, aquí las reacciones no son dependientes de la luz. Por ahí hay explicaciones que te dicen, esto se realiza en la noche. No es cierto, porque para que pueda estar funcionando necesita las moléculas que generaron las reacciones dependientes de la luz. Es cierto, se puede realizar si no hay luz, porque está utilizando las moléculas que sí requerían luz. Pero cuando se acabe la fuente de luz, el ciclo de Kelvin va a estar consumiendo las moléculas que tenga disponibles. Y cuando se las acabe ya no va a poder seguir, aunque sea de noche. ¿Va? Eso te tiene que quedar claro. Por eso los expertos han definido: no le digas fase luminosa y oscura, dile reacciones dependientes de la luz y ciclo de Kelvin-Benson. Todo esto, todo se lo debemos. Bueno, nosotros no tenemos cloroplastos, así que se lo deben esos organismos que te dije. Todo esto se lo deben a esos organismos, los cloroplastos. Hay que agradecerle a los cloroplastos porque ellos son los estelares en este proceso. Todo es posible gracias a ellos. Aquí está un cloroplasto. En el contexto de las plantas, los cloroplastos se encuentran en bastante cantidad en las hojas. Fíjate, aquí tenemos unas partes de las hojas y aquí en un gran aumento en estas células, aquí dentro de su líquido citoplasmático, mira, acá tenemos a los cloroplastos. Estos organelos se caracterizan por tener forma de disco. Hay unos reactivos por ahí en los que te dicen organelo de forma ovoide, que tiene doble membrana y que tiene ribosomas, tiene su propio ADN, y entonces tú puedes decir, es el cloroplasto. Pero yo te dije, forma ovoide. Y también por ahí te van a decir, te pueden aclarar, es de las eucariotas, animales y vegetales. Bueno, en ese caso sería una mitocondria. Si te piden un organelo en forma de disco, doble membrana, te hablan que tiene ribosomas y más, pero te dicen que es exclusivo de células vegetales, es un cloroplasto. Te repito, esos organelos tienen una forma de disco, tienen una doble membrana. Mira, acá está una membrana externa, tienen un espacio intermembrana y tienen una membrana interna. En el interior se encuentra el estroma, fíjate, que es un líquido que va a estar rodeando a los tilacoides. Ahora acá este tilacoide es todo esto. Entonces esos tilacoides van a estar inmersos, van a estar metidos en este líquido que es el estroma, ¿sí?
Te voy a decir algo que no se te tiene que olvidar. Aquí, en el estroma, se realiza el ciclo de Calvin. Y como te dije, aquí adentro están estos sacos, son unos sacos aplastaditos, mira, aquí está, que son los tilacoides. Y fíjate, acá está el tilacoide y acá afuera está el estroma. Ahí en el estroma, ¿qué se realiza? Ciclo de Calvin. Esta imagen está muy bien porque tiene todas las partes. Fíjate que acá tenemos la membrana del tilacoide. En estas membranas tienen enzimas que pueden captar la energía luminosa necesaria para todo el proceso de la fotosíntesis. Fíjate lo que te estoy diciendo. En las membranas de los tilacoides tienen enzimas y fíjate que si hacemos un agrandamiento por acá, aquí como que está ocurriendo un proceso, ¿verdad? A ver, la fase luminosa se realiza en la membrana de los tilacoides. Al finalizar, ¿qué es lo que se produce? Oxígeno de forma gaseosa que se va a la atmósfera, que es lo que podemos respirar, y se produce también ATP, que es una batería cargada, es energía. Entonces la fase luminosa se va a realizar en la membrana, fíjate, de los tilacoides. Y la fase no dependiente de la luz, que ya conocemos como ciclo de Calvin, se va a realizar en el estroma. Y al finalizar entonces ese ciclo de Calvin, lo que obtendremos será glucosa. Y este es todo el proceso de la fase dependiente de la luz. Fíjate que si nos regresamos acá en la membrana tilacoidal, se ve que hay como que ciertas proteínas, ¿verdad? Mira, hay unas proteínas. En específico nos importan mucho los fotosistemas, que es este y este de acá. Estos fotosistemas, de hecho aquí los han coloreado de verde, tienen pigmentos que ayudan a colectar, fíjate, ayudan a tomar la energía de la luz. El fotosistema 1 se llama P700 y el fotosistema 2 se llama P680. Eso tiene que ver con la onda que pueden recibir, por eso ese número. Y todo el proceso va a comenzar con acá, con el 2, y luego vamos a pasar al 1. Está un poco confuso. Cuando yo lo vi hace muchos años, dije, hey, no era más fácil decirle a este 1 y a este 2, pero lo que pasa es que fueron descubiertos en ese orden, y así es como lo vas a encontrar en todos lados. Te voy a ir platicando los pasos para que tú sepas el motivo. Fíjate aquí que la luz viene, ¿ok? Y va a excitar a los electrones, acá está, y va a abandonar un electrón, el fotosistema 2. Se transfiere a una molécula orgánica, o sea, va viajando, fíjate, va a ir viajando, va a una molécula que se llama plastoquinona, ¿va? Luego va a avanzar a un proceso que se llama citocromos, es otro complejito por ahí, ¿ya viste? Y luego se va a ir a una proteína, ya la estás viendo, que se llama plastocianina. Después, esta lo va a ir empujando y después va a seguir avanzando. Aquí te quiero decir algo, conforme este electrón, esta es una cadena de electrones, conforme va avanzando, va viajando en niveles de energía mayores a menores y va también liberando procesos energéticos. Una parte de esa energía se utiliza para bombear protones, acá están los protones. Y bueno, acá también en la liberación, acá en la división del agua también se liberan. Y bueno, entonces todo este proceso va generando un gradiente de protones. ¿Para qué? Para formar ATP, que luego ese ATP se va al ciclo de Calvin. Estábamos acá entonces. Una vez que este electrón haya viajado por todo este proceso, como que ya se cansó, como que se le fue la energía. Y a ver, ya pasó entonces el primer tramo en esta cadena de transporte de electrones. Ya está en el fotosistema 1. Pero ¿qué crees? Aquí, es como te dije, ha perdido energía. Imagínate como que ya se cansó, ¿va? Y entonces debe recibir más energía. Por eso hay otro proceso de luz. Aquí debe absorberse más fotones. Y entonces se vuelve a excitar.
Se vuelve a excitar este fotosistema tal como se excitó este otro fotosistema. Y entonces envía otra vez a que continúe el recorrido por toda la cadena de transporte de electrones. Aquí va a pasar a la proteína que se llama ferredoxina y después va a viajar a otra enzima que va a ser el proceso de NADP a NADPH. Esta enzima se llama NADP reductasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer una transferencia de electrones. Eso es lo que va a realizar para poder crear NADPH, o sea, va a cargar de NADP a NADPH. Y este NADPH viaja al ciclo de Calvin, donde sus electrones, o sea, los electrones del NADPH que fueron cargados aquí, van a utilizarse para crear los azúcares a partir del dióxido de carbono, porque vamos a ocupar NADPH, vamos a ocupar ATP y vamos a ocupar el CO2. Entonces, estos productos viajan al ciclo de Calvin, los dos, porque el ATP también es necesario. Aquí fíjate que esta parte lo que pasa es que los protones van creando un gradiente de concentración con su movimiento y lo que ellos quieren hacer es difundirse hacia el estroma. Quieren difundirse, como se crea un gradiente, ellos quieren ir a favor del gradiente y su único lugar por donde pueden pasar, el único puente, el único camino es la enzima ATP sintasa, esta gran proteína que se encuentra aquí, y entonces esta va a aprovechar el flujo de los protones para poder cargar, porque primero está el ADP y el ADP es como una batería descargada y lo va a cargar con ATP, pero el ADP es difosfato, acuérdate de eso, y el ATP es adenosina trifosfato. Necesitamos también fosfato, aquí adenosina o sea 2 difosfato, necesitamos cargarlo, aquí está el fosfato y entonces pasamos a tener ATP. Por eso yo por ahí te he dicho que el ATP es una batería cargada y la energía la lleva en uno de sus enlaces. El ADP está descargado, le ponemos fosfato, lo cargamos y ya se vuelve ATP. ATP, relaciónalo siempre con una pila cargada. Ahí va la energía. Y no lo he visto por ahí, pero si llega a aparecer un reactivo en el que te pregunten cómo se llama el proceso de formación de ATP, se llama quimiosmosis. Así es como se llama este proceso en el que, pues gracias al gradiente, se puede formar por medio de la ATP sintasa el ATP. Y un reactivo muy importante es en dónde ocurre este proceso. ¿En dónde ocurre? En la membrana tilacoidal. ¿Pero eso en dónde está? En los organelos que son los cloroplastos. Todos estos reactivos, esas preguntas de dónde se realiza son demasiado importantes. Y no solo para el concepto, para la idea, para el concepto de fotosíntesis. También el proceso de respiración. Preguntan mucho en dónde se realiza el ciclo de Krebs, dónde se realiza la glucólisis. A ver, ¿en dónde se realiza la fase luminosa? Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? En la membrana tilacoidal. ¿Dónde se realizan las reacciones dependientes de luz? En la membrana tilacoidal. Y si te dicen dónde se realiza la fase oscura, pues tú ya sabes que es en el estroma. O si te dice ciclo de Calvin, pues también. Y bueno, en este momento ya sabes que tenemos ATP, tenemos tenemos el NADPH, muy bien. Pero ¿cómo es que obtenemos el dióxido de carbono? Pues en el caso de las plantas, vamos a hablar ese concepto porque es el más utilizado. Las hojas tienen unos poros que se llaman estomas, no confundir con el estroma. Estamos hablando de estomas, estos poros, y ahí es por donde entra el dióxido de carbono y va a viajar hasta el estroma del cloroplasto. Aquí estamos en el estroma del cloroplasto. ¿Qué es eso? Efectivamente, es un líquido que rodea los tilacoides. Ahí entonces se realiza este proceso. Aquí es donde ya se crea, donde se sintetiza el azúcar. O sea, aquí ya se fija el carbono, porque acuérdate que vamos a tener este CO2, pero este solo tiene un carbono. Y en el caso del azúcar necesitamos 6 carbonos. O sea, aquí mediante las vueltas vamos a ir fijando el carbono. ¿Para qué?
para poder obtener azúcares. Así es. Siempre es recomendable que el ciclo de Calvin-Benson se divida en 3 fases para que se pueda comprender. Eso está reconocido en todas partes en las explicaciones, así es como lo debemos utilizar los maestros, porque así queda más claro. La primera parte es la fijación del carbono. Necesitas saber que el dióxido de carbono viene y entonces se va a combinar con el otro producto. De hecho, yo aquí con colores te he colocado productos, te he colocado la enzima, te he colocado cuando utilizamos ADP o NADPH. Entonces, con este producto que se llama RUPE, que es la ribulosa 1,5 bifosfato. Entonces, el dióxido de carbono se va a combinar con ese RUPE y en específico es un dióxido de carbono que se combina con una ribulosa 1,5 bifosfato. Y entonces se producen 2 moléculas de un compuesto que se llama ácido 3-fosfoglicérico, que es 3-PGA. Y este proceso de CO2 y RUPE a 3-PGA es catalizado por la enzima rubisco. Así es como se llama, rubisco. Ok, entonces aquí ya tenemos la fijación y vamos ahora a la reducción. Aquí en la reducción se llama así un proceso reductor porque se aceptarán electrones. El NADPH va a donar electrones o va a reducir a otro para que se pueda formar el G3P. Aquí es donde tenemos en la reducción la participación del ATP y del NADPH. Entonces, estas 2 moléculas de ácido fosfoglicérico, que es el 3-PGA, van a utilizar 2 ATP, y fíjate que el ATP es una batería cargada y ahora pasa a ser ADP. Bien, entonces va a utilizar estos 2 ATP y 2 NADPH, y entonces se forman 2 moléculas de G3P. Ok, una de esas moléculas de G3P, fíjate, aquí está, se va a ir del ciclo porque se utiliza en otros procesos para formar la glucosa, pero solamente se va a ir una de G3P cada 3 vueltas. O sea, ese ciclo necesita dar 3 vueltas para que se vaya una de G3P. Y como esto es un ciclo, tenemos que terminar con el mismo producto con el que se inició. Por eso ahora vamos a la regeneración, que es el tercer paso. Las moléculas de G3P van a avanzar y entonces van a producir otra vez al RUPE, que es la ribulosa 1,5 bifosfato, y aquí se ocupa otro ATP. Entonces, por eso se llama regeneración, porque necesitamos esta molécula para que vuelva a iniciar el ciclo. Y acuérdate que se necesitan dar 3 vueltas para que se vaya un G3P, y un G3P puede participar en la formación de media glucosa. Ok, nosotros no usamos media glucosa, queremos una molécula de glucosa. Entonces, ¿qué necesitamos? Darle 6 vueltas a este ciclo. 6 vueltas, ¿eh? Este es como que el rendimiento, lo que necesitamos. 6 vueltas, o sea, necesitamos 6 moléculas de CO2. De hecho, en algunos casos lo analizan los profesores así. En una sola vuelta ya te van diciendo que se ocupan 6 de CO2, pero en realidad no, pues no es así. Es como te lo estoy platicando, pero también se podría analizar así y no pasaría nada y también te quedaría claro, ¿va? Pero es importante que sepas, se necesitan 6 vueltas, o sea, 6 CO2, y se ocuparon 3 ATPs, pero como son 6 vueltas serían 18 ATPs y 12 NADPH, porque se ocupan 2, pero como son 6 vueltas, pues 12. A ver, repito otra vez, en 6 vueltas se ocuparían 6 dióxidos de carbono, 6 CO2, 18 ATPs, 12 NADPH para poder producir una molécula de glucosa. Por aquí te voy a dar unos datos como para que te quede más claro. A ver, aquí voy a poner glucosa. ¿Y cuál es la fórmula química de la glucosa? Pues te la voy a dejar aquí. Son 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. A ver, con las 6 vueltas, ahí están, fíjate, ahí están los 6 carbonos. Fíjate esto interesante. Este RUP-P tiene 5 carbonos. La G3P tiene
3 carbonos. Fíjate que cuando se junta el RUP con el CO2 ya te forman una molécula de 6 carbonos, pero se rompe y entonces te forma 2 moléculas de 3 carbonos. Después con el proceso volvemos a tener 2 moléculas con 3 carbonos. Cada 3 vueltas se va a ir una que lleva 3 carbonos y van a avanzar entonces cada 3 vueltas las otras 5 para acá. ¿Para qué? Para formar a la RUP. Y entonces en las 6 vueltas tendríamos 2 de estas de G3P, una tiene 3 carbonos y como tendríamos 2, ahí están los 6 carbonos para poder formar la glucosa. Entonces el ciclo de Calvin es la fijación del carbono. Es por eso, estas moléculas, como te digo, de G3P solo tienen 3 carbonos. Necesitamos 2 de estas para poder generar una molécula de glucosa como está acá. Y entonces cada 3 vueltas se va a ir 1. Necesitaríamos las 6 vueltas para tener 2 de esas G3P. Y eso es todo. Realmente la comida de la planta no es directamente glucosa. Hay reactivos por ahí que así lo consideran y para ese contexto así lo vamos a poner en estas explicaciones, pero se llama savia elaborada y de los principales componentes de la savia elaborada sí son los glúcidos. Ese sería el alimento que luego se ocuparía porque también participan las mitocondrias y más. Ese sería el contexto. Para fines del examen, ¿qué se obtiene? Glucosa, ¿va? Glucosa, glucosa, glucosa. ¿Cuál de los siguientes seres vivos no realiza fotosíntesis? Las algas, las cianobacterias y las plantas son los únicos seres que realizan la fotosíntesis. Entonces aquí la respuesta es los hongos. Y eso tiene una explicación. Los hongos no tienen cloroplastos, que yo te dije, es el estelar de hoy, ¿va? Aquí ahora tenemos, clasifica las sustancias participantes en la fotosíntesis en productos o reactivos según corresponda. Yo te recomiendo que para estos tipos de reactivos escojas lo que sea más sencillo para ti. Para mí lo más sencillo es identificar los productos. Creo que es más sencillo para mí recordar que todo esto es para producir glucosa y que también se va a liberar oxígeno. Entonces yo lo acomodaría así, mira, 1 y 2. Y rápido productos, pues me acuerdo rápido de los productos de glucosa y oxígeno, entonces le pongo BD y ya los reactivos sería lo que me queda. Acá le ponemos agua y acá le falta C, dióxido de carbono, claro. Y vamos a recordar rápidamente, ¿dónde es que se ocupa dióxido de carbono y dónde se ocupa el agua? Acá tenemos el reactivo, que es el dióxido de carbono, o sea, lo vamos a ocupar para un producto. Y acá, fíjate, al inicio, también se está ocupando el agua. Acá era la fase dependiente de la luz, aquí está el agua, mira, aquí se está utilizando. Y yo por eso todo te lo dije desde el inicio. El agua va a ser fuente de electrones. Por eso te empecé platicando que aquí la luz va a excitar a los electrones y entonces ese electrón abandona el fotosistema. Pero esta imagen está muy bonita. Yo no la hice. Ya está explicada, esta la encuentras libremente en internet. Mira, aquí está, yo te lo dije. El agua va a ser fuente de electrones. Aquí está. Es por eso que la luz excita a los electrones en el fotosistema 2 y entonces va a ir avanzando en toda esta cadena. Todo tiene una explicación. Entonces, aquí ya lo tenemos, reactivos, el agua y el dióxido de carbono, 1AC y productos B y D, que son glucosa y oxígeno. Respuesta correcta a la opción A. Así es como vienen los reactivos. Realmente si pusiste atención, pues no están tan complicados. Y ahora lo que te toca hacer es volver a ver este video otras 2 veces más. No hoy ni mañana. Espérate al menos unos 5 días y lo vuelves a ver. Y otra semana y lo vuelves a ver, ¿va? Es lo que te recomiendo. De mientras, en esos días, puedes estudiar los otros temas. Porque no solamente necesitas biología, también necesitas pensamiento matemático, redacción indirecta, comprensión lectora para tu examen Exani 2. Porque esto es un módulo específico. Necesitas también los módulos transversales. Y si, por ejemplo, necesitas ciencias de la salud, pues también tienes que ver las clases. O puede que necesites química y pues también tienes que ver las clases. Así que mi consejo, porque yo sé que es mucha información, es que esto lo vuelvas a ver
en unos días. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones resume el proceso de la fotosíntesis? Bueno, en el proceso de la fotosíntesis necesitamos dióxido de carbono, necesitamos agua, necesitamos luz, necesitamos a los cloroplastos. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Bueno, aquí tenemos dióxido de carbono, ok, y aquí tenemos agua, entonces es la opción B. Y después de eso se van a producir pues la glucosa y el oxígeno que se va a estar liberando, y como se libera, pues eso nos beneficia a nosotros porque es lo que podemos respirar. Aquí la respuesta correcta es la opción B. Realmente no se ocupa oxígeno, lo que ocupamos es dióxido de carbono, entonces la opción C queda descartada. Y sí ocupamos agua, pero no ocupamos glucosa. Glucosa es lo que queremos obtener, ¿va? Así que la opción A pues no es la opción B. Esa es la respuesta correcta. La exposición de las plantas al sol y el dióxido de carbono permite que fabriquen, que es su alimento. Es lo que yo te comentaba. Realmente el alimento de las plantas se llama savia elaborada. Y uno de los principales componentes de la savia elaborada sí son los glúcidos. Uno de ellos, como por ejemplo hablar de la sacarosa. Y no tendríamos directamente ahí a la glucosa, pero realmente en las explicaciones se centra en este proceso. La glucosa está dentro de los carbohidratos y yo te estoy diciendo lo que contiene la savia elaborada. Son glúcidos, son carbohidratos, son azúcares. Así que bien, lo vamos a valer, está correcto. La exposición de las plantas y el dióxido, la exposición de las plantas al sol, ¿va? Porque necesitan esos fotones. Y el dióxido de carbono permite que fabriquen efectivamente glucosa, que es su alimento. No fabrican el oxígeno para el alimento. De hecho, es un subproducto, solo se libera, y se libera porque estamos ocupando a los protones, que son los hidrógenos, y estamos ocupando a los carbonos para hacer precisamente la glucosa. Entonces lo que se libera es oxígeno. Y esto por aquí de fosfato, ¿qué es? Bueno, pues acuérdate que por ahí hay un proceso donde se libera el fosfato inorgánico. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí está. Y este fosfato inorgánico que se libera, ¿para dónde va? Fíjate que todo siempre tiene una explicación y todo un motivo. Yo cuando era muy pequeño pensaba que todo pasaba por arte de magia y que no tenía explicación. Pero ya conforme descubrí la evidencia, pues todo tiene un motivo. Y fíjate que lo que se libera aquí lo vamos a utilizar acá. Este ADP necesitamos cargarlo y necesitamos fosfato inorgánico. Acá está, ya viste. Para poder utilizar ATP. Y el ATP lo vamos a utilizar acá y vamos a tener ADP, que acá está otra vez. Y vamos a ocupar NADPH, que acá fue donde lo cargamos. Vamos a utilizar sus electrones para un proceso de reductor, por eso se llama reducción. Y acá fue donde fue cargado, ¿ya viste? Todo tiene siempre una explicación. Y acá se está liberando el oxígeno, ¿ya viste? Porque estamos utilizando los electrones, se están liberando los protones y van a participar en la generación del ATP. Todo tiene una explicación. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es su alimento? La glucosa. Otra cosa importante para tu examen. Estos consejos que te estoy dando es porque yo quiero que tú seas el mejor, que te vaya muy bien. No se comen así como porque sí, la glucosa ya es su alimento. Acuérdate que tienen mitocondrias. Y entonces arrancaría con la glucosa el otro proceso que es respiración aerobia. Y ya tenemos todas las clases, ¿va? También las plantas tienen mitocondrias. Identifique el producto, a ver, esto ya está más interesante, de la fase luminosa de la fotosíntesis. ¿La fase luminosa da glucosa? No, eso lo tenemos en el ciclo de Calvin, que son las reacciones no dependientes de la luz. El fosfato también se libera en el ciclo de Calvin, reacciones no dependientes de la luz. Es el oxígeno el que se libera en la fase luminosa. Respuesta correcta, la opción C. ¿Y eso es cierto? Sí, por acá lo teníamos. ¿Dónde estaba? Acá está la fase luminosa, acá se está liberando el oxígeno. Bien, respuesta correcta, la opción C. Mira este reactivo. Aquí muchos se equivocaron cuando se los pregunté. Es el proceso vital de las plantas. Ya cuando te dicen vital de las plantas, como que te resetean y dices, eso es la fotosíntesis. Yo no sé por qué directamente se les ha olvidado a otros explicarles que las plantas también tienen mitocondrias. Pero a ver, vamos a continuar.
Es el proceso vital de las plantas mediante el cual se transforman azúcares. Acuérdense que la fotosíntesis fabrica azúcares. A ver, mediante el cual transforman azúcares en presencia de oxígeno y agua para producir la energía que requieren para llevar a cabo sus funciones metabólicas. Fotosíntesis, respiración o fermentación. Yo he visto que aquí muchos agarran y dicen, vámonos que es la fotosíntesis, ya tengo una buena y me voy con la que sigue. ¡Pum! Eso está incorrecto. Fíjate, y es lo mismo, de hecho, que te decía acá. No es que la glucosa sea su alimento. La van a utilizar en la ruta aeróbica, que ocupa oxígeno. Así es, ¿en dónde? En las mitocondrias. Es el proceso vital de las plantas mediante el cual transforman azúcares. La respiración aerobia, que también la conocen como respiración celular, es el proceso en el cual se va degradando una molécula de glucosa. Primero, ¿dónde arranca? Bueno, pues arranca en la degradación de la glucólisis y luego continuamos con los otros procesos, que en este caso va a seguir la ruta de ir a la mitocondria, se va a formar el acetilcoenzima A, va a arrancar el ciclo de Krebs y después vamos a pasar a la cadena de transporte de electrones. Fíjate, para producir energía es en la fosforilación oxidativa, es en la mitocondria ya, donde se va a producir energía. Claro, entonces, ¿cómo se llama el proceso vital? Respiración. Ellas también realizan respiración. Quería yo aclarar esto, por eso puse este reactivo y de hecho, pues ya me siento tranquilo porque ya te lo expliqué. Aquí termina mi explicación. Te recomiendo que revises la descripción del video porque tenemos guías, tenemos simuladores y tenemos cursos por si quieres estar conmigo en clases privadas donde estamos discutiendo todos estos reactivos. En la descripción del video está el link que te lleva a la tienda virtual donde puedes adquirir nuestros productos. Si el video te gustó, pues dale like, compártelo con tus amigos, por favor, porque eso nos ayudaría bastante a seguir creciendo y apoyándolos con estos temas. Nos vemos. Adiós.